Bienvenidos a Escuela Online de Salud. El síndrome coronario agudo se produce cuando existe un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno al miocardio. Cuando este síndrome coronario agudo se acompaña de elevación del segmento ST, habitualmente se debe a la rotura de una placa de ateroma con formación de trombo que produce oclusión aguda de la arteria coronaria. En este audiovisual nos centraremos en el estudio de la etiopatogenia, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico de este síndrome. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. En la mayoría de los pacientes, la causa subyacente del síndrome coronario agudo con elevación del ST es una placa de ateroma sobre la que se ha formado un trombo, ocluyendo la luz del vaso e impidiendo el flujo de sangre hacia el miocardio. Ya hemos estudiado en otros audiovisuales tanto los mecanismos de desarrollo de la placa de ateroma como los factores no modificables y sí modificables que intervienen en su formación. Por otro lado, un porcentaje no despreciable de pacientes, del 1 al 14%, no presentan lesiones coronarias significativas, es decir, mayores del 50% de la luz, siendo entonces diagnosticado de infarto de miocardio sin lesiones coronarias. Entre las causas de esta entidad se encuentran el vasoespasmo coronario o angina de Prinzmetal, la disección coronaria, la embolia coronaria o la disfunción microvascular. Otras entidades frecuentes que no se consideran infarto de miocardio pero pueden simularlo son la miocarditis y el síndrome de Takotsubo o miocardiopatía de estrés. La principal manifestación clínica del síndrome coronario agudo con elevación del ST es el dolor torácico. Este dolor suele ser de características opresivas, siendo la localización más frecuente la retroesternal, pudiendo estar irradiado hacia el cuello, la mandíbula, los miembros superiores, especialmente en el lado izquierdo, o la espalda. En ocasiones puede producir sensación de hormigueo en la mano o en los dedos. Y a diferencia de la angina estable, en este caso el dolor no cede con el reposo ni con nitratos y es prolongado de más de 30 minutos de elevada intensidad y a veces intolerable. En ocasiones, la clínica de los pacientes es atípica. Esto sucede con mayor frecuencia en las mujeres, pudiendo ocasionar un retraso en el diagnóstico y en el tratamiento. Además, los pacientes con infarto inferior presentan más frecuentemente un dolor epigástrico y clínica digestiva, como podrían ser las náuseas, los vómitos o el deseo de eructar. Por su parte, la polineuropatía originada como consecuencia de la diabetes mellitus puede producir que estos pacientes cursen de forma asintomática. Otros síntomas que pueden aparecer incluso sin dolor torácico serían el mareo, la debilidad, el malestar general, palpitaciones o disnea. La fibrilación ventricular es la causa más frecuente de muerte extrahospitalaria tras un síndrome coronario agudo con elevación del ST,
siendo una complicación muy precoz e incluso pudiendo ser su manifestación inicial. Así, tras una parada cardiorrespiratoria recuperada, se debe realizar un electrocardiograma y si observamos elevación del segmento ST, está indicado realizar angioplastia primaria como primera opción. Por tanto, el electrocardiograma se considera prueba complementaria fundamental para su diagnóstico. Y a continuación os muestro un audiovisual de nuestro canal donde expongo estas características electrocardiográficas. Como ya he reiterado en varias ocasiones en otros audiovisuales, el diagnóstico de síndrome coronario agudo debe ser rápido, basándose en la clínica del paciente y en el electrocardiograma. Este electrocardiograma debe realizarse en menos de 10 minutos tras el primer contacto médico del paciente. Según la tercera definición universal de infarto del 2012, en ausencia de bloqueo de rama izquierda o hipertrofia ventricular izquierda, es diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, la aparición de la consiguiente elevación del segmento ST en el punto J en al menos dos derivaciones contiguas, igual o superior a 2 milímetros en hombres o igual o superior a 1,5 milímetros en mujeres en V2 y V3 y o igual o superior a 1 milímetro en el resto de derivaciones. El infarto agudo de miocardio con elevación del ST es una emergencia médica y se deberá activar el protocolo pertinente para garantizar la reperfusión de la arteria coronaria ocluida lo antes posible, ya sea mediante la fibrinólisis o mediante la angioplastia primaria. Existen otras situaciones clínicas que también reflejan oclusión aguda de una arteria coronaria y que por tanto han de tener terapia de reperfusión urgente y que no cursan con supradesnivelación del segmento ST. Estas son, en primer lugar, el dolor torácico sugestivo de isquemia con un bloqueo completo de rama izquierda del haz de His no preexistente. En segundo lugar, dolor torácico sugestivo de isquemia y el ritmo de marcapasos. En tercer lugar, pacientes con dolor torácico sugestivo de isquemia pese al tratamiento. Existen arterias con poca expresión electrocardiográfica, como pueden ser la arteria circunfleja o aquellas que presentan puentes aortocoronarios. En cuarto lugar, infarto posterior aislado. Dichos pacientes tienen una infradesnivelación del ST en V1 y V2. Para comprobar esta entidad hay que realizar un electrocardiograma con derivaciones posteriores. Y en quinto lugar, un electrocardiograma sugestivo de lesión de tronco coronario izquierdo. Este se caracteriza por un descenso generalizado del ST en todas las derivaciones, salvo en AVR, en la que existe ascenso del ST. La extracción de analítica sanguínea para la evaluación de marcadores de lesión miocárdica habitualmente forma parte de la evaluación inicial de este síndrome. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto en ningún caso debe retrasar el tratamiento y la reperfusión. La realización de un ecocardiograma emergente en el momento del diagnóstico está indicada en pacientes con parada cardiorrespiratoria, shock cardiogénico, inestabilidad hemodinámica, sospecha de complicaciones mecánicas o si el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del ST es incierto. En el contexto agudo de este síndrome, no está indicada la realización de otras pruebas de imagen
como la TAC, que quedaría relegada en casos de sospecha de disección aórtica o de tromboembolismo pulmonar. Bien, en este audiovisual hemos visto la etiopatogenia, manifestaciones clínicas y diagnóstico del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Su abordaje terapéutico con el desarrollo de sistemas estructurados en el llamado código infarto será motivo de estudio en el próximo audiovisual. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.